Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Edith Leija, soy la directora de Artes Visuales de la Secretaría de Cultura de Coahuila y el día de hoy estoy muy contenta porque vamos a tener una charla con Thalía Barredo, que es gestora cultural, ha pasado por muchas instituciones también de Coahuila, entonces tiene toda la experiencia, también es curadora y pues ahora directora de la Agencia de Arte Liken. Hola Thalía, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias Edith. Buenas tardes, sí. Pues qué padre tenernos aquí en la pantalla y vernos un poquito para platicar. Así es. Bueno, Thalía fue una de las seleccionadas de la convocatoria de arte resiliente, hecha con el presupuesto AYEC 2020 de apoyo para instituciones culturales y pues bueno, fue una de las beneficiarias con su proyecto de espacios imaginarios para obras reales. Pero primero a mí me gustaría saber, Thalía, tú como gestora, como curadora, como directora de arte, pues también como a todos en este año ya teníamos un plan, ¿no? Un plan anual, teníamos ya, pues no sé, clientes frecuentes, maneras de trabajar, de convivir. ¿Cuáles fueron los retos a los que tú te enfrentaste en tu trabajo, en tu día a día? Y cómo les diste salida, cómo generaste estos nuevos espacios, porque bueno, sé que también generaste otro tipo de actividades aparte de esta que fue seleccionada, y cómo lo sobrellevaste. Uno, ¿cuáles fueron tus retos? ¿A qué te afrontaste? Y ¿cuáles fueron las salidas ahora a finales del 2020? Claro, pues como todos, ¿no? A todos nos afectó este encierro extraño, ¿no? Donde aparentemente, bueno, todo estaba en calma, teníamos momentos de introspección, pero particularmente en la agencia, creo que los primeros, al menos 4 o 5 meses, tuvo una inercia, ¿no? Teníamos proyectos que ya estaban muy estructurados desde finales del año pasado, que empezaron a gestionarse desde enero. Entonces, empezamos a trabajar prácticamente de manera normal, ¿no? Se elaboró una exposición para el Archivo Municipal de Saltillo, se terminó, aunque no se inauguró en las fechas que habíamos tenido. Estuvimos trabajando con la Universidad Iberoamericana de Saltillo, entonces fue interesante porque, bueno, el proyecto de promoción y de difusión de los artistas coahuilenses se dio de manera normal, natural, ¿no? Sin embargo, exposiciones que desde finales de marzo teníamos programadas, pues las tuvimos que posponer, ¿no? Y nuestras formas era pasarlas 3, 4 meses después. Sin embargo, pues pasaron los meses y nos dimos cuenta que todo eso venía para largo, que no podíamos darle una fecha en este sentido, ¿no? A los artistas, porque todo se estaba deteniendo, ¿no? Entonces llega el mes de julio. En ese momento yo decido prácticamente no cancelar, pero sí pausar y llevar todas las exposiciones para el 2021 en algún momento. Seguimos gestionando algunos portafolios y demás, trabajando con algunos clientes. Y pues bueno, y el reto creo que más importante fue el de las exposiciones. Los otros retos, que fue particularmente la venta de arte, sí disminuyó particularmente los primeros meses, pero en agosto, ya que se había activado la economía aquí en Saltillo, bueno, en Coahuila, en julio, en agosto empezaron o se reactivaron las ventas, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, hubo también la posibilidad de empezar a hacer otro tipo de proyectos, como retomar una exposición en un pequeño centro cultural, a puertas cerradas y con citas y demás, ¿no? Y entre tanto, se empezaron a generar estos proyectos, ¿no? Realmente sin fecha, o sea, empecé a escribirlos, empecé a ver las posibilidades técnicas, empecé también a preguntar, ¿no? Con algunos colegas de trabajo para las soluciones técnicas. Y finalmente, cuando se abre la convocatoria de arte resiliente, me doy cuenta que no era únicamente para artistas, sino también para promotores y gestores culturales. Y fue prácticamente como la alternativa, ¿no? Que tomé, y finalmente pues fui acreedora, ¿no? Lo cual estuvo padrísimo porque en estos proyectos que había visualizado, pero que al final de cuentas necesitaban un ahorro muy concreto y que pues había imaginado que una de ellas iba a surgir para noviembre, diciembre de este año, finalmente se pudieron realizar 3 de manera como directa, ¿no? Con mucho trabajo, pero
pues de una forma diferente también y mucho más rápida de la que había imaginado. Sí, quiero que me platiques un poquito, Thalía, de cuáles son los objetivos de tu proyecto, el de Espacios Imaginarios para Obras Reales, cuáles son los 3 proyectos que hiciste y de qué van cada uno. Claro, mira, bueno, los 3 proyectos son 3 exposiciones virtuales, 2 exposiciones colectivas, una exposición artista con trayectoria coahuilense. La primera exposición, bueno, de forma general, habla de recorridos en espacios específicos, en espacios digitales, en espacios completamente virtuales, ¿no? Contemporáneos de, pues, en una exposición, ¿no? Con estas idas y venidas de los cuadros, esos acercamientos, con efectos de luz que podrían, o sea, son semejantes, ¿no? A lo que tú sientes en una galería, o en un museo, ¿no? De forma real en un recorrido. Ahora, no son exposiciones interactivas, eso es como importante recalcarlo. ¿Por qué razón? Porque las plataformas interactivas, si bien es cierto que son muy interesantes, que te crean sensaciones completamente diferentes, también es cierto que los renders, ¿no? Es decir, las imágenes no hechas de manera digital, tienden a no ser tan realistas. Y yo lo que buscaba era justamente eso, hacer un espacio o tomar un espacio, ¿no? De plantillas digitales y después generar otro tipo como de piezas, de mamparas, de salas y demás, que tuvieran la mayor cantidad de imagen real, ¿no? Para poder colocar las piezas, las obras de arte de los creadores coahuilenses. En ese sentido, siento que se ha logrado como el objetivo porque hay personas que las 2 exposiciones que ya han visto me han preguntado, ¿y dónde está? O sea, ¿dónde está ese espacio? Porque no lo conocemos, ¿en qué municipio está? Y Yo no. también quisiera saber dónde estaba ya, yo ya quisiera tener una galería así que está increíble. Sí, sí, la verdad es que son espacios que son bien interesantes y que de una u otra forma también te llevan por recorridos que son rápidos. Creo que esa es como la desventaja, ¿no? Son recorridos que son rápidos, pero que de una u otra forma, al ser videos, te permite verlo las veces que quieras e ir descubriendo las obras de los artistas también a tu tiempo, ¿no? Son imágenes o son videos que puedes pausar, que puedes ver una y otra vez sin ningún problema. Sí. Entonces, dime. Otra cosa de la que me llama la atención de la primera exposición que se lanzó de modos contemporáneos de la belleza, cuéntame un poquito en qué te inspiraste, cuál fue la línea curatorial. Bueno, esto es una colectiva de artistas coahuilenses, demasiada, sí, variopinta, muy amplia, con muchos cortes generacionales, como si es como un mapa, ¿no? Así de todo el esplendor de la creación coahuilense, pero sí me llamó la atención bastante el título. Cuéntame un poquito por qué el título y cuál fue la línea curatorial que seguiste, el criterio para la selección de estas piezas. Bueno, particularmente o sea, el título de Modos Contemporáneos de la Belleza surge de un texto de Alberto Campo Baeza, que es un arquitecto contemporáneo, pero que es bien interesante porque cuando él platica, ¿no?, sobre la arquitectura, todo el tiempo tiene referencias poéticas y artísticas a muchas disciplinas. Entonces, en años pasados que investigaba un poquito sobre él, me di cuenta que que sus referencias son tan directas que, pues, al final de cuentas es un poco como la vida misma, ¿no? Todo el tiempo tienes estas como idas a otros autores, a otros artistas, a otros momentos también del arte que están arraigados en ti. Entonces, en ese sentido, pensaba mucho que las formas contemporáneas no son únicamente de las disciplinas, sino de los diferentes temas y diálogos que se han ido logrando en los artistas. Entonces, hice una lista bastante grande, ¿no?, de artistas, que te digo, ya la tenía como en borrador, ¿no?, antes de esta convocatoria. Cuando salen los resultados de la convocatoria, me doy cuenta que muchos de esos artistas particularmente estaban seleccionados. Entonces, mi proceso de selección, el primero fue quitar a todos los artistas que iban a tener un apoyo por parte de la Secretaría y por parte de esta convocatoria,
¿no? Muchos de ellos artistas contemporáneos como Federico Jordán, como Leila Castillo, como Alfredo Esparza, etcétera, ¿no? Y posteriormente, sí pensar muy bien en hacer estos vínculos generacionales, ¿no? Particularmente como de temas. Entonces, lo que hice fue hacer una carta invitación, lanzarla, ¿no? Alrededor de 30 a 35 artistas, contemplando también o sea, y una de las cosas que tenía muy claras es que la cantidad de cartas de invitación que iba a generar iba a ser mitad para hombres y mitad para mujeres. Fin. O sea, no se le iba a dar más el peso, ¿no? En cuestión de género. Entonces, bueno, finalmente hubo artistas que decidieron no participar porque lo que ellos querían en ese momento eran exposiciones físicas, los cuales pues yo no se los podía, no podía ser la proveedora de eso, ¿no? Otros artistas que ya al momento de leer me decían, es que siento que mi obra no es completamente contemporánea. Platicábamos, hicimos tallereo, ¿no? Con muchos de esos artistas y finalmente algunos decidieron no participar, lo cual pues no hay ningún problema, ¿no? Creo que, como mencionas, es un pequeño mapa, ¿no? Sobre los creadores, ¿no? Y las formas creativas o las formas artísticas que están coexistiendo en Coahuila. Entonces, una de las cosas que me llamaba mucho la atención es que se dividió en 3 temas particulares. Uno, el paisaje de muchas formas, ¿no? Por otro lado, el retrato y la identidad sobre todo, y a partir de ahí también estos lazos como objetuales, materiales, abstractos, que pueden ir en el paisaje, pero también los momentos cotidianos y el retrato. Entonces, tenían mucho estos como contrapuntos, ¿no? Al final de cuentas, se logró concretar la exposición con 25 artistas, de los cuales, sí, 25, creo que sí, 25 artistas, y pues al final de cuentas, de tres ejes generacionales, ¿no? Nacidos en los principios de los 70s, 80s y hasta nacidos en el 98, realmente unos jovencitos. Algunos de ellos todavía son estudiantes de la Escuela de Artes y de otras universidades. Y eso está padrísimo y sobre todo hacer reflexión sobre que la belleza no es universal, no se mide todo bajo la misma, sobre el mismo criterio, y en esta cuestión de modos contemporáneos de la belleza, creo que es muy necesario analizar, ¿no? Qué tanto, cuáles son nuestros criterios actuales, ¿no? Y en la cuestión de que sean, pues, como tú decías, son otras temporalidades. Ahorita en lo digital, digo, ya no puedes hacer un video larguísimo, y sobre todo porque hay otras, son nuevas estéticas, ¿no? Hay pérdidas y hay ganancias. Creo que, hay que seguir buscando, y tu ejercicio me parece bastante interesante. Hay que buscar las nuevas estéticas de el arte digital, el arte multimedia, de manera visual, y pues no simplemente tratar de hacer una transcripción. Digo, si bien siempre empezamos copiando, imitando, ¿no? Pero es como si quisiéramos usar el email, por ejemplo, nada más para escribir texto, ¿no? Ahorita ya agarró su propia vocación, ya puedes adjuntar archivos, fotografías, o sea, es algo diferente que un correo tradicional, ¿no? Pero yo creo que a partir de ahí, pues ya cada uno va tomando su rumbo, ¿no? Y esto, pues creo que son los primeros pasos que debemos dar para ver qué es lo que sigue, ¿no? Para descubrirlo en conjunto. Bueno, Thalía, en tu segunda exposición, Miradas del Confinamiento, ahora ya pasamos del arte, pues, plástico a la fotografía, ¿no? Y fotografías de mujeres. Dime cuál fue tu criterio, qué fue lo que descubriste, de cuántas fotografías se compone y cuántos artistas participan. Claro, pues mira, de entrada, este proyecto tiene 2 orígenes, y el primero, y creo que el más importante, es un proyecto que comencé a principios de mayo de este año, que se llama Diario de un Encierro, en el cual pues he encontrado
diálogos y formas, ¿no?, diferentes como de concebir la vida del encierro, la cotidianidad, el entendimiento del arte, las relaciones familiares, ¿no?, las relaciones, al final de cuentas, virtuales, a través de muchísimas artistas. Este diario ha pasado como por más o menos 20, 22 artistas de diferentes nacionalidades y pues eso, son diarios íntimos. Cada quien platica y decide platicar lo que ella ha querido. Entonces, cuando decido llevar justamente como una manera diferente de llevar el diario a través de esta exposición, fue pensando en fotógrafas coahuilenses, de igual forma que no hayan sido elegidas no por la convocatoria o seleccionadas por la convocatoria de arte resiliente y que quisieran platicar de algo que hayan vivido. Entonces, nos encontramos con 16 artistas, las 16 fotógrafas a las que invité decidieron participar. Algunas de ellas, casi todas me enviaron entre 6, 8 imágenes, algunas de ellas eran muy repetitivas, entonces decidimos hacer una selección como muy propia. Digamos que en las dos exposiciones primeras, bueno, la tercera también, un poquito menos, ¿no? Pero tuve el apoyo de la maestra Lile Jamieson. Con ella he encontrado desde hace un año y medio más o menos una mancuerna increíble y una de las cosas que platicábamos era como las formas, pues esas formas de llevar las emociones hacia la pantalla, ¿no? Obviamente esto habla de la postfotografía, ¿no? Pero sobre todo también del desprendimiento de esas emociones como tan arraigadas que se hicieron muy contundentes en este encierro, ¿no? Entonces, bueno, la exposición, como te comento, consta de 16 fotógrafas, son alrededor, bueno, son 16 proyectos, sin pensar específicamente como en cantidad de imágenes, porque algunas se construyen completamente de complementos fotográficos, ¿no? Y va como de tres áreas, ¿no? Que es la introspección de la creadora encerrada, que va desde estos momentos cotidianos, desde la reflexión de la locura, desde esa necesidad de querer salir, pero sentirse protegida, entonces estás, pero no estás, ¿no? En el exterior, de estos autorretratos también muy marcados en las penumbras, porque pues en muchos momentos nos vimos así, ¿no? Y también de las creadoras, por ejemplo, que sí tuvieron que salir, o sea, que no pudieron parar de trabajar, que tenían que explorar estos espacios, pues eso, urbanos, y otras que tuvieron que hacer esta búsqueda, ¿no? Y este equilibrio, ¿no? Entre, dice, esas dos formas como de vida, ¿no? Me hace muy, muy interesante porque es miradas de un confinamiento, porque ahorita que estamos encerrados, el viaje que tenemos que hacer es hacia dentro de nosotros mismos, ¿no? Claro, y sí. aparte que son mujeres y que retratan estas cuestiones bastante interesantes, sí, íntimas, ¿no? De su vida, pero a la vez es lo que nos estamos enfrentando día a día con las pantallas en nuestras casas, ¿no? Nuestro lugar personal, nuestras habitaciones las hacemos públicas, Claro. ¿no? Y que ha sido pues un fenómeno que a todos nos hemos visto envueltos, ¿no? Y ahora pues nuestro estrés es qué rincón muestro a todos de mi intimidad. Claro. Y eso es bastante interesante y creo que me parece muy pertinente y muy lindo que se hayan elegido puras mujeres y que hayas hecho esta selección bastante increíble de fotógrafas, que bueno, aquí en Coahuila yo creo que tenemos una gran calidad de mujeres fotógrafas. Sí. Y en ese sentido, bueno, no sé si quieres agregar algo de esta segunda exposición. Pues sí, mira, nada más el cierre de esta exposición a mí me parece como muy contundente porque habla de la maternidad y de las formas, de las diferentes formas de la maternidad, ¿no? En estos justamente como momentos de silencio y de locura, pues eso, nos encontramos con mujeres que estuvieron completamente encerradas con sus hijos, otras que no dejaron de trabajar y otras mujeres que cuidaron a sus hijos y que cuidaron también a sus madres, ¿no? O a sus familiares. Y que de una u otra forma, si bien es cierto que la maternidad habla de estas formas creadoras, ¿no? Naturales,
también nos muestran como la fragilidad de la vida. Entonces, cierra la exposición con una imagen que es increíble de Carla Sotelo, ¿no? De su mamá en sus últimos días de vida, ¿no? Pero que ella está formada o está respaldada de toda la memoria familiar, de un cuadro de Blanquita Sotelo, de fotografías de sus nietos, de sus hijos y demás, y que es bien contundente, pero habla de eso, habla de, al final de cuentas, ellas se quedan, ¿no? Como estas protectoras a otros niveles no energéticos. Y pues bueno, con eso cierra esta exposición que a mí me parece fantástica, muy diferente a la primera, porque es más íntima, a pesar de que es más rápida, es más íntima, y logra ser como una reflexión directa, ¿no? Pues como con todo lo vivido y lo aprendido en este año, ¿no? Sí, así es. Y bueno, y la tercera exposición, la de Código de Tiempo de Roy Carrum. O sea, a mí me encantó que ese es como un abanico y que aprovechaste muy bien para realizar, o sea, para ver tres aspectos muy diferentes, tratar temas muy disímiles, pero que todos conviven con esto en común, ¿no? O sea, que todos son espacios imaginarios, o sea, un espacio virtual para dar cabida a lo real, ¿no? Y también en este sentido de que a mí me gusta mucho una frase que leí no sé dónde y la voy a parafrasear muy mal, en donde decía que si nos quedáramos sola con la parte racional, nos perderíamos la mitad de la experiencia de vivir, ¿no? En este sentido y tratar de reflexionar en que lo real y lo imaginario no son dos cosas diferentes, sino que están interrelacionados, la verdad, de una manera muy fuerte. Entonces, platícame un poco de la exposición de Roy Carrum y cómo la concibieron. Pues mira, de entrada, esa fue creo que la exposición como más difícil de bajar, porque pues al final de cuentas hay muchísimos artistas muy talentosos, de mucha trayectoria, aquí en Coahuila, ¿no? Sin embargo, sentía que particularmente la obra de Roy, que es muy extensa y que aparentemente toca muchos temas, en los últimos 10 años se había consolidado, o sea, se consolidó sus formas creativas, ¿no? Temas específicos que van tocando como diferentes espacios, espacios íntimos y espacios cerrados, ¿no? Pero todo parte de la memoria y de la música, ¿no? O de las historias familiares o las historias vividas y con la relación directa con la música, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que a todos los artistas, ¿no? Incluyendo Roy, son personas, ¿no? Que admiro profundamente, que sus piezas me han llevado, ¿no? A entender de diferente manera la vida, la concepción de la vida, ¿no? Y particularmente, pues obviamente de la mía. Y bueno, finalmente se decidió trabajar ya después de ver, ¿no? Gran parte como de los archivos, de estar visitando el taller de Roy y demás, decidimos hacerlo no por series, ¿no? La muestra no está dividida por series, sino está dividida por temas, ¿no? Uno son los paisajes, que en los paisajes todo el tiempo tiene como la mayoría de retratos ocultos, ¿no? Esas personas, esos personajes que se están divirtiendo y que están haciendo alguna expedición, ¿no? En esos lugares, pero pocas veces se dejan ver, ¿no? Entonces están los paisajes, una serie muy grande de bodegones que están las naturalezas muertas con música y como los primeros bodegones que salen de los poemas de Alejandro Aura, ¿no? Que al final de cuentas esos son réplicas también y que son como especie de versiones, ¿no? Por eso hace un rato te platicaba que los proyectos de Roy pictóricos son tan, como se pueden ver, como tan claros de manera musical, porque todo el tiempo está trabajando una pieza pictórica sobre tela, con óleo, con acrílico, pero mucho más sobado, pero al mismo tiempo está trabajando varias versiones, una versión pequeña, otra versión un poquito más grande, tallando una cerámica, ¿no? Una madera, con estos personajes que están en la primera pieza o la pieza principal que está realizando. Entonces son poco esa versión acústica, la versión sinfónica y esto, ¿no?
Entonces, bueno, están los bodegones y por otro lado, en la última sala está una serie de grabados, que es lo que he estado realizando, ¿no? En el último año y medio más o menos, y también piezas pictóricas que va entre naturalezas muertas, pero con espacios de aquí del centro de la ciudad, ¿no? Estas vitrinas que están acomodadas, pero de una manera súper ochentera, que te remite al final de cuentas a la memoria, ¿no? De la ciudad y esa exploración, ¿no? De los espacios. Entonces, pues bueno, de igual forma, la exposición estuvo conformada, ¿no? En un espacio, una plantilla de recorrido como virtual. Lo que hicimos fue seleccionar, digamos, las escenas que nos servían, colocarlas de la manera que más nos funcionaban para hacer este recorrido y pues llegar como una exposición que es muy contundente. Tiene mucha, mucha obra, pero a mí lo que me sorprende es que no es ni la mitad de la producción de Roy, ¿no? Y lo que también es interesante es que yo creo que gran parte de esas piezas ya pertenecen a colecciones, ¿no? Entonces, no tendríamos acceso a ellas más que a través de la pantalla, ¿no? Así es. Ya sea la cuenta del autor, Liken o cualquiera, ¿no? O sea, cualquier promotor, ¿no? En este caso de arte. Pero, pues bueno, difícilmente las vamos a ver en una colección o en una exposición física, ¿no? Creo que esa es una de las bondades de este tipo de exposiciones, que podemos ver y vivir de otra forma las piezas, aunque ya no podamos tener acceso directo a ellas, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices. Y ahora, Thalía, después de haber concluido este proyecto, este ejercicio, ¿qué otros espacios imaginarios? En un principio platicábamos un poquito fuera de cámara acerca de estos espacios, estas plantillas, las limitantes tecnológicas y técnicas con las que se realizan el proyecto, que tienen un límite, y claro, pues se echó mano de la creatividad para resolverlos, pero vaya, es muy parecido el espacio a una galería real, ¿no? O posible, ¿no? Al rato, ¿te gustaría realizar algún tipo de exposición con espacios imaginarios más surrealistas, más osados, más, no sé, irreales, o tal vez hay aprovechar para realizar un montaje que tal vez en la realidad nos costaría muchísimo dinero? Sí, o que fuera casi imposible, O que sí. fuera imposible por las leyes de la gravedad, física, etcétera. Sí, fíjate que está bien interesante porque gracias a estas 3 exposiciones, digamos que los productores, ¿no? O sea, esos creadores que me ayudaron a concebir las exposiciones de manera técnica y yo nos hemos puesto a pensar, bueno, ¿y ahora para dónde podemos girar este proyecto? ¿No? Si bien es cierto y como dices, ¿no? ¿A qué espacios surreales o irreales podríamos llevarlo? Pues es que realmente no tenemos límite. O sea, nuestro primer límite era esto, era la producción de 3 videos, ¿no? De 3 recorridos con más de 30 artistas participantes en un lapso de 1 mes y medio. O sea, entonces el tiempo era muy corto. A eso agrégale que, bueno, cada uno de los productores tiene su agenda súper ocupada, pero sí nos ha llevado como a reflexionar hacia dónde podíamos llevar y qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿no? Estamos explorando como diferentes tipos de paisajes, ¿no? Hacia dónde podemos llevar esto. Y por otro lado, también hay una serie particularmente de Daniel Bates que realizó, no sé, hace como 10 años, donde justamente ves espacios completamente construidos, regularmente en desiertos, ¿no? Que bueno, al final de cuentas esos paisajes nos atañen, ¿no? Y tiene un tipo de estructuras particulares, pero también con una cantidad de vegetación irreal en esos lugares, ¿no? Casi como una especie de invernadero del siglo XV, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿por qué no construir de ello un paisaje para una exposición? No sabemos cuánto tiempo nos vaya a llevar, no sabemos realmente bajo qué condiciones de trabajo lo vamos a realizar esperemos el año que entra, pero bueno, las posibilidades están ahí y también estamos
pues eso, como empezando a escribir proyectos sobre hacia dónde nos gustaría llevar, ¿no? Otro tipo de exposiciones. Muy bien, Talía. Remote en la virtualidad, ¿no? Entonces, más bien hay que aprovecharla y hay que darnos vuelo con eso, porque, bueno, por un lado es tener este tipo de videos, pero por otro lado, pues podemos pensar simplemente como en la realidad virtual, o sea, la realidad virtual, ¿no? Entonces, decir, bueno, pues vamos a buscar, ¿no? Perfecto. Y ya para finalizar, Talía, pues bueno, quiero invitar a todos y a todas los que nos están viendo que revisen estas 3 exposiciones, que las disfruten junto con nosotros. Muchas felicidades por tu proyecto, Talía. Además que gracias a él, pues nos mostraste pues el panorama de las artes visuales coahuilense contemporáneo, lo cual es muy necesario, ya que ahorita tenemos muchísimo talento y es muy necesario seguirlo difundiendo y promoviendo. Dinos, platícanos dónde podemos encontrar estas piezas, en dónde las podemos visualizar y disfrutar. Claro, pues mira, por un lado estarán en la plataforma de la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila, ¿no? En Facebook e Instagram y bueno, su canal de YouTube también. Y por otro lado también en Liken, en el canal de YouTube de Liken Agencia de Arte y de igual forma las mismas, el mismo nombre para Facebook y para Instagram. Entonces, pues ahí ya están. Lo interesante, por ejemplo, ¿no? De mis plataformas es que aparte de hacer la revisión, ¿no? De estas exposiciones, tenemos, digamos, la presentación de todos los artistas con las piezas que participan en la exposición y con obra diferente. Entonces, es interesante porque podemos conocer un poquito más de su trabajo, ¿no? Ver cuáles son como las líneas de acción que tienen y pues bueno, finalmente después pues, contactarlos, ¿no? De manera directa. Excelente, no, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy y pues estén al pendiente de las redes sociales de la Secretaría de Cultura de Coahuila. Muchas gracias. Gracias a ti.